responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 28 de noviembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Hemos comentado con ustedes en los últimos días que la comunidad internacional sigue muy de cerca lo que ocurre en nuestro país y de momento no se queda con los brazos cruzados, sobre todo los países que promueven una transición a la democracia. Ayer veíamos rueda de prensa del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela. Él adelantaba que la próxima semana, durante la reunión de los países miembros del TIAR, que se va a celebrar en la ciudad de Bogotá, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, van a promover medidas concretas contra los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Una de ellas es la posible suspensión de visas y prohibición de viaje. Habrá que ver en qué términos se plantean estas sanciones, estas nuevas sanciones, pero en todo caso esa es la intención, seguir cerrando el cerco para promover una transición a la democracia en nuestro país. De eso hablaba, por cierto, uno de los senadores españoles que estuvo en la Asamblea Nacional esta semana. Estados Unidos acusa a Cuba y Venezuela de exacerbar problemas en Sudamérica. Es una declaración de Elliot Abrams. Ayer veíamos rueda de prensa. Denunció el funcionario la presencia de venezolanos en protestas suscitadas en Sudamérica en los últimos meses, así como la participación de Cuba en el actual gobierno venezolano, aunque realmente la declaración que él ofrecía hace referencia concretamente a lo evidente, el uso de redes sociales y otros medios de comunicación para fomentar los disturbios o las protestas. Algo obvio, dijo él, según registros de dominio público. Esto durante rueda de prensa. Se está empezando a tener pruebas de un esfuerzo de los regímenes de Cuba y Venezuela para exacerbar los problemas de Sudamérica. Y, bueno, daba cuenta durante esta intervención el funcionario norteamericano sobre lo que van a plantear la próxima semana en la ciudad de Bogotá. Por cierto, ayer, una vez más, los tribunales ratificaron esta sentencia contra el expresidente Lula da Silva, que recuperó su libertad en Brasil, pero la justicia, en segunda instancia, ratificó y además amplió la condena en su contra por el caso Atibaia. Quedó más cerca de volver a prisión. Esto lo destacaba medios de comunicación con Infobae de Argentina. Los magistrados rechazaron por unanimidad la apelación del expresidente y elevaron la pena a 17 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. Recordar que el nombre del expresidente Lula ha sido mencionado en reiteradas oportunidades como uno de los factores que promovieron la llegada de Odebrecht a nuestro país. Es la segunda nación que más sobornos recibió después de Brasil, de esta empresa de Brasil. No sé si tenemos a nuestro primer invitado, me comentará mi equipo, para hablar justamente acerca de la comunidad internacional y Venezuela, sobre todo la posición que asumían esta semana los parlamentarios invitados por la Asamblea Nacional. En tanto establecemos este contacto, si no contesta el diputado Williams Dávila, con el siguiente, quien tomó la palabra para presentar a estos invitados especiales en el Parlamento. Vamos a reponer declaración de Valentina Martínez, una de las senadoras del Partido Popular Español, que tomó la palabra durante esta sesión, y ella, expresaba en los siguientes términos la posición de su organización
sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Escuchemos. Verdaderamente esta sesión está siendo una ocasión única para ser testimonio a partir de hoy, desde hoy, no solamente de lo que nos cuentan, sino de vivirlo en primera persona. Yo me alegro muchísimo, me alegro enormemente de estar aquí y me alegro enormemente de que esta sesión se esté desarrollando de la manera en la que se está desarrollando. Porque me lo podían haber contado 1000 veces, me lo podrían haber contado 10.000, pero vivirlo en primera persona es único. Y efectivamente, Venezuela hoy no es una democracia. Venezuela hoy es una dictadura. Es una dictadura porque en esta asamblea no se permite hablar, no se permite tener libertad, no se escucha, no se escucha. Al contrario, no se escuchan ni respetan ideas. La base de la democracia es el respeto a las ideas de otros, no solamente a los derechos humanos. La base de la democracia es el respeto, es no intentar intimidar. No nos lo tienen que contar sus compatriotas, lo hemos vivido en primera persona. Sabemos que les gusta intimidar, lo hemos visto. Pretenden aterrorizar, utilizan con la palabra y con los hechos exactamente lo mismo que utilizan con el pueblo venezolano, pero no lo van a conseguir. Eso es lo que yo he venido a contarles esta mañana. Esa es la palabra que yo traía antes de saber que esto se iba a producir así. Yo traía una palabra de ánimo, de esperanza, una fuerza y una determinación que ustedes tienen. Ese ánimo y esa esperanza es de mi partido, que es el Partido Popular. Bien, declaraciones de la diputada del Partido Popular por A Coruña. En el Congreso español nos acompaña el diputado Williams Dávila, diputado por Mérida, dirigente de Acción Democrática, quien presentó, entiendo, a estos parlamentarios internacionales de visita a nuestro país. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Bueno, mira, como ustedes acaban de ver allí, o escuchar, mejor dicho, la actitud, la respuesta tan grosera, tan falta de civilidad que les caracteriza a la fracción de este régimen, que reaccionaron de esa forma, incluso llegó hasta el momento de intentar golpearlas, porque uno de los diputados se acercó a otro de los nuestros para golpearlo, otras personas, pero a metros de distancia de donde se encontraban todos estos parlamentarios de América que vinieron y de Europa. Bueno, mira, casi los golpearon. Esa es la gran realidad, y menos mal que todos ellos se dieron cuenta de la actitud, del comportamiento, de la conducta que ellos manifiestan permanentemente en la Asamblea Nacional. Ya no se trata de nosotros decir las cosas, sino que ellos mismos se pusieron en evidencia y por supuesto, esa conducta, más el acuerdo que nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, todo eso pues va a estar en comunicación o informado al Parlamento Europeo, a los parlamentos de cada uno de los países que componen la Unión Europea y el mundo. Así puede que ese evento, que es el encuentro interamericano, el primero que hacemos de parlamentos en apoyo a Juan Guaidó y la Asamblea Nacional, fue un éxito porque es la visibilización de la crisis que nosotros tenemos en Venezuela y de la forma como este régimen, de forma tosuda, autocrática, pretende resolver, ahogando la libertad de expresión de las personas que no están de acuerdo con este régimen. Diputado, ¿quién intentó golpear a los parlamentarios de la unidad? Mira, ahí hay un diputado que me extrañó mucho, pero bueno, o sea que al final, cuando se desesperan, son todos igualitos, que es el diputado Marín. Él se acercó y se quitó el saco e iba a formar ahí una trifulca, ¿no? Y uno de los nuestros en defensa, el diputado León. Después otras personas que estaban allí cerca, yo no pude visibilizarlos todos porque yo me siento detrás, en la parte de atrás del hemiciclo, pero todos con esa idea de golpear, de agredir, de sabotear pues un evento
que fue trabajado desde el mes de mayo de este año y que contó pues con el apoyo tanto del presidente como de todos los jefes de fracción. Diputado, tengo que preguntarle acerca del regreso de estos parlamentarios / constituyentes, exministros del PSUV, si ha valido la pena alcanzar un acuerdo para que ellos asuman otra vez sus curules, tomando en cuenta esta actitud que para nada da la impresión tiene la intención de permitir una transición a la democracia en nuestro país. Bueno, mira, María Alejandra, el asunto no es que ellos estén allí como producto de un acuerdo. Ellos están allí porque fueron electos igual que nosotros en el 2015. Fue un acto de cobardía y de irresponsabilidad de ellos cuando se fueron. Recuerda cuando nosotros estuvimos en situación minoritaria entre el año 2010 y el 2015, nosotros nunca nos fuimos de la Asamblea. A pesar de que nos golpeaban, nos quitaban, vamos a decirte, las presidencias de las comisiones que nos tocaban por representación proporcional, y nosotros dimos la pelea durante los 5 años. Estos no. Estos en enero del año 2016, recordaremos, se fueron al espurio Tribunal Supremo de Justicia para buscar la figura del desacato, que es inconstitucional, eso no existe para un cuerpo colectivo como es la Asamblea Nacional electa por el pueblo, para quitarnos competencia, vaciarnos institucionalmente el poder soberano del pueblo que es la Asamblea Nacional, y de esa manera crear paralelismos como lo hicieron con la Constituyente. Y entonces esa situación que nosotros vimos allí es la expresión más concreta que no han superado. O sea, son productos de la barbarie. Ellos no entienden lo que es el libre juego democrático, lo que está ocurriendo en América. Han habido elecciones, los gobiernos han perdido elecciones, han reconocido. Imagínate tú en el caso de Uruguay, que la diferencia apenas es de menos de 40.000 votos, y bueno, y ahí no hay ninguna trifulca, ahí no hay ninguna subversión, sino que están preparando la transición. Yo ayer hablé, por cierto, con uno de los diputados del Parlasur, que forma parte del Frente Amplio, y me dijo, no, aquí estamos preparando la transición. Bueno, eso no ocurre aquí en Venezuela. Simplemente estos señores están allí porque cumplen deben de cumplir su responsabilidad con la gente que los eligió, pero en ningún momento es producto de ningún acuerdo, de ninguna mesita de negociación de Casa Amarilla ni nada de esa que las quiere vender el régimen como efectiva, como que sí tiene resultados. Pero obviamente aún más se pone en evidencia la naturaleza autocrática de esta gente. Ellos son los que se vendieron de esa forma ante el mundo. Ya no se trata nosotros de decir que son así, sino que ahí están los videos, ahí están ustedes los periodistas, los medios que reflejaron la situación pues que se planteó en el hemiciclo antier. Ellos, diputado, usted coincidirá conmigo, son constituyentes y como tales han actuado al margen de la ley. Pero por supuesto, incluso algunos de ellos formaron parte del gobierno, es decir, en el Banco Central, como ministros, etcétera. No son parlamentarios, ya perdieron de acuerdo con la Constitución de investidura. Van a ir de turismo, algunos de ellos van a ir para ver, pero ellos no votan, ellos no están participando en las deliberaciones, y estarán participando sus suplentes. Pero en este caso concreto lo que vimos, por ejemplo en el caso del diputado Marín, él es principal, y se comportó de una manera que realmente desdice mucho de esa compostura que él presenta a veces ahí en la Asamblea. Pero van a elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral, diputado. Sí, claro, pero los que son, vamos a decirte, titulares, no pueden estar participando allí. Vamos a decirte, Ramón Lobo es diputado por lista, por Mérida. De los que salió porque no hubo una unidad total en medio de los 6 diputados, sacamos 5. Él fue de los que se salvó. Bueno, él no puede estar votando allí. Él no puede integrar ninguna comisión de la Asamblea. Ahora, habrá otro diputado que no está en esas mismas condiciones que puede participar, que sean del PSUV. Pero lo lógico y natural es que sea la Asamblea Nacional la que designe el Consejo Nacional Electoral. Es una competencia nuestra. Porque ¿qué es lo que ellos están buscando? Bueno, dice el Tribunal Supremo, el ilegalista, el Tribunal Supremo de Justicia que hay, para de esa forma, por omisión legislativa, ellos nombraron un nuevo CNE.
Eso no es constitucional, obviamente, porque eso es una competencia que es nuestra y somos nosotros los que decidimos y designamos el nuevo poder electoral. Ahora, nos han dicho otros parlamentarios, diputados de la unidad, que el objetivo de estos dirigentes del PSUV que vuelven, bueno, sin ningún tipo de denuncia por parte de la bancada de la unidad, con la intención de hacerse con la Junta Directiva de la Asamblea el próximo año. Bueno, mira, Ramón, perdona, María Alejandra, se ha oído eso de que están con una busaca, como decimos en mi tierra, llena de dólares. 25, 50 mil, 100 mil, 200, hasta $1 millón. Y que están buscando crear una fracción independiente, lanzarían un candidato, el régimen las apoya, y entonces supuestamente alguien de la oposición que aspiró y lanzó y ganó. Eso es, mira, imposible, yo no lo veo así. Ahorita la unidad está férreamente cohesionado en torno a Juan Guaidó, a menos que él no aspire, pues. Pero si él está aspirando a la ratificación de la presidencia, como nosotros también estamos decididos a hacerlo, vamos a tener la mayoría. Ahí no va a haber ningún tipo de minoría ni de inventada que trate, vamos a decirte, de cambiar las cosas en función de los intereses del régimen, que obviamente está buscando eso. Eliminar a Guaidó, eliminar la oposición, quitarnos la Asamblea Nacional y poner ahí unos títeres. Ahora, ¿qué pasó, diputado? Y aprovecho que usted forma parte de la Comisión de Política Exterior con el embajador Humberto Calderón Berti. Le escribía ayer respondiendo un mensaje de María Corina Machado: gracias, amiga, en las próximas horas voy a hablarle al país. ¿Qué pasó con el embajador designado por la Asamblea en Colombia? No lo sé, María, no lo sé. Yo declaré que incluso esa era una competencia en democracia normal de un presidente, que es el que dirige la política exterior, nombrar, designar o remover a un embajador, y los embajadores pues están en su facultad de renunciar también. No lo sé en el fondo qué habrá pasado allí. Yo lo que sé es que hay que seguir luchando, que hay que seguir trabajando. Tenemos próximos eventos muy importantes, como por ejemplo la reunión del órgano de consulta del TIAR, que es el próximo 3 de diciembre, o sea, la próxima semana. Estamos trabajando sobre eso, sobre las propuestas de resolución que se va a discutir allí. Yo creo que eso es lo importante, por lo menos en mi caso particular es mi trabajo y es el que estoy haciendo, y estoy pendiente de eso. No sé, vamos a ver qué es lo que declarará el doctor Humberto Calderón, y seguramente que el que vaya ya como embajador pues será una persona con experiencia, que conozca mucho las relaciones Colombo-Venezuela, porque Colombia es sumamente importante para nosotros los venezolanos en cualquier circunstancia, y más ahora, cuando tenemos nosotros una penetración de grupos irregulares, de estructuras armadas, delincuenciales. Hay una organización criminal que maneja más de $1.500 millones en la frontera por la vía ilegal, mientras que el comercio normal apenas es de $300 millones. Te podrás imaginar la cantidad de intereses y la densidad de la situación grave que se está viviendo en la frontera. Diputado, tenemos que hacer una pausa por publicidad. A propósito de la reunión del TIAR, tenemos un extracto de la declaración que ofrecía el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams. Ayer en rueda de prensa él adelantaba algunas de las sanciones o medidas que van a promover contra los funcionarios que forman parte del régimen de Nicolás Maduro para alcanzar finalmente una transición a la democracia en nuestro país. Le ruego, no sé cómo está de tiempo, pero maneja con nosotros unos minutos más porque quisiéramos escuchar su reacción al anuncio que hacía ayer en rueda de prensa Elliot Abrams. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos,
libres de gluten, libres de culpas, te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. El informe de libertad de expresión en Venezuela de Un Mundo Sin Mordaza resalta que la radio fue blanco de agresiones del régimen. Entre los casos más representativos destaca la salida del aire de Radio Caracas Radio, la primera emisora en Venezuela con más de 80 años de trayectoria. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Decíamos que la comunidad internacional no se queda de brazos cruzados con relación a Venezuela. La semana que viene una reunión en la ciudad de Bogotá de los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Si no cambian las cosas, probablemente Uruguay volverá a esta organización, y el planteamiento, según decía Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, es promover nuevas sanciones. Nos acompaña el diputado Williams Dávila. Diputado, vamos a reponer un extracto de esta declaración muy corta. Está en inglés, pero él dice básicamente: la próxima semana, el 3 de diciembre, la ciudad de Bogotá, los países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, vamos a promover medidas y sanciones que consisten inicialmente en la suspensión de visas. Y esto con el objetivo de promover el regreso a la democracia en Venezuela. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Second, next week, on December 3rd, signatory sí, la próxima semana, el 3 de diciembre. Will meet in Bogotá, Colombia, to nos vamos a reunir en Bogotá, Colombia. Adopt coordinated regional travel restrictions para adoptar restricciones de viaje de forma coordinada. These are new steps in growing regional efforts against the regime and in support of a return to democracy. Finally, sí, son medidas para justamente conseguir el retorno a la democracia en Venezuela. Yo le pediría un comentario de su parte, diputado, en torno a este tema. La expectativa con relación a esta reunión y las sanciones que se asumirían, entiendo, más compartidas por varios países de América Latina. ¿Qué puede decirnos? María, mira, yo pienso que, y lo hemos declarado en otras oportunidades, el TIAR es un mecanismo para mí muy importante de presión política internacional. Es un mecanismo, incluso algunos le han dado connotación guerrerista, sobre todo el régimen, ¿no? Todo lo que no esté de acuerdo con ellos, porque nosotros estamos incitando a la intervención armada, etcétera. El TIAR no es eso. El artículo 1 del TIAR habla de un instrumento para preservar la paz de la región. Lo que sucede es que el TIAR, como en el caso de Juan Guaidó, se han ido incrementando las adhesiones. Ahora es posible, como tú lo acabas de señalar, que Uruguay, con el cambio de gobierno, se incorpore al TIAR. Puede suceder lo mismo en el caso de Bolivia, pudiera suscribirse al TIAR. Entonces ahí tenemos nosotros un mecanismo muy importante que en esa reunión del órgano de consulta que está integrado por los cancilleres de los países, hay una propuesta que es vincular el TIAR con los otros países que no integran el TIAR, por ejemplo, para crear toda una red de inteligencia que capte, que detecte, cuenta individuos vinculados con graves violaciones de los derechos humanos que pueden ser capturados en cualquiera de los países que hayan suscrito el TIAR y que incluso, aunque no hayan suscrito el TIAR, formen parte de este nuevo propuesta pues de coordinación con los países que no han suscrito el TIAR. De manera pues que a mí me parece que ahí van a haber pronunciamientos muy importantes que tienen que ver con congelación de cuentas, posibilidades de captura de los países que han suscrito el TIAR, en las cuestiones relacionadas pues con la visa, con todas las comodidades que muchos de ellos se dan en Argentina y en Uruguay,
y en algunos otros países, por supuesto, de las islas del Caribe, de Europa. Cuando digo yo, algunos de ellos son los representantes del régimen de Maduro, que bastante han aprovechado los dineros del petróleo, que han hecho negocio y por supuesto, es un mecanismo que requiere de gente y de mucha cooperación, porque el lavado de capitales después es difícil detectarlo, porque hay bienes inmuebles o hay bienes muebles en donde estarían colocados esos recursos. Así pues, es que a mí me parece que es un paso muy significativo, y sobre todo porque después vendrían otros pasos que tienen que ver con el narcotráfico y con el terrorismo. Pues lo cierto del caso es que están actuando. Acuérdense que fue ahora en septiembre cuando se adhirió Venezuela formalmente en la reunión que hubo del órgano de consulta en Nueva York, la incorporación de Venezuela, que está empezando pues a activar el TIAR apenas hace 2 meses, y es importante pues que en esta reunión la gente sienta y vea, bueno, mira, ya nos suscribimos, pues no pasó nada, no, sí está pasando, y sobre todo porque están tomando medidas contundentes aquí en países que son cerquitas nuestras, como en el caso de Colombia. Así pues es que estos señores vinculados al régimen, que tienen que ver con delitos de lesa humanidad, con violaciones de los derechos humanos, van a tener que poner la barba en remojo, como se dice, porque de verdad ya no es una cuestión lejana de Europa, sino que ya es América, aquí, los vecinos nuestros, los que van a tomar medidas en relación pues con el artículo 8 y otras disposiciones del TIAR. Diputado William Sávila, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Pero la Comisión de Política Exterior, dirigente de Acción Democrática, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con la comunidad internacional y Venezuela. Se suma a nuestra mesa de debate César Batis, editor, periodista, investigador, quien está al frente del portal El Pitazo. César, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y darme la oportunidad de hablar con todos. Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa, el cerco internacional para promover una transición a la democracia en nuestro país. Cuando hablamos de estos temas, sin duda sale a relucir la cantidad de casos de corrupción investigados más allá de nuestras fronteras. Uno de ellos que tú conoces muy bien, salpica a los socios, los dueños de la empresa Derwick, que recibió contratos millonarios en el marco de la crisis eléctrica en nuestro país. Esta semana conocíamos que el empresario venezolano Alejandro Betancourt incluso ha tenido contactos, no sé si al final ha contratado a uno de los abogados del presidente Donald Trump para su defensa o para hacer lobby en su favor. Él está involucrado en un caso de $1.200 millones que está en tribunales de Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Creo que lo primero que hay que decir es que más allá del cerco que pueden estar conformando naciones amigas a la democracia en Venezuela, difícilmente se va a lograr la transición esperada si no se articula alguna protesta o manifestación no violenta que lleve a presionar al gobierno el gobierno de Maduro a que active ese proceso de transición en paz. Sin la presión interna, poco vale, es como exagerado, pero pues no se logra todo si no hay presión interna, por más que haya un cerco internacional. Eso con respecto a ese punto que ya venías conversando, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo alrededor de la figura de Leopoldo Alejandro Betancourt López, presidente de la empresa Derwick Associates, socio de varias empresas en España, particularmente Hacker, que es una empresa de producción de lentes de sol, y accionista en un banco en Senegal y Costa del Marfil. Su nombre ahora figura en esta investigación. Ya el Mayer Mijera lo había dicho hace como 2 semanas, que era investigado por este caso de los $1.200 millones, y Washington Post lo pone con más luces en la marquesina porque lo vincula incluso a Rudolph Giuliani. Giuliani es el abogado de Trump en el caso de Ucrania. ¿Y por qué lo vinculan a este caso de $1.200 millones? Porque según la información que se ha publicado y lo que sospechábamos nosotros en un principio,
Betancur López sería el conspirador número 2, de acuerdo al expediente introducido por la Fiscalía de Estados Unidos el 25 de julio del año 2018. En este expediente se señala que el conspirador 2, que aparece sin nombre, es primo y socio del conspirador 1 en una empresa que presta servicio al Estado venezolano. No es textual, pero más o menos así lo dice. Y el conspirador número 1 sí está identificado con nombre y apellido como Francisco Convit. Francisco Convit es socio y es primo de Betancur López, de Leopoldo Alejandro Betancur López, en la empresa Derwit. ¿Y de qué se trata este fraude de 1.200 millones de dólares, este lavado de dinero? En un préstamo de bolívares que le hizo una empresa perteneciente a Raúl Gorrín, presidente de Globovisión, a PDVSA, préstamo que fue cobrado en euros a precio oficial. Y no es lo mismo prestar 10.000 euros a una tasa de 9 bolívares por euro que prestarla a una tasa de 60 bolívares por euro. Allí se ve la gran diferencia y los beneficios que obtuvo este grupo, que involucra no solo a Raúl Gorrín, Francisco Convit, Mario Bonilla, que es una persona señalada de ser amigo y testaferro de los hijos de Cilia Flores, sino que también, de acuerdo a la información que se ha publicado en la prensa internacional, participan también los hijos de Cilia Flores, hijastro de Nicolás Maduro, en este entramado de fraude y lavado de dinero proveniente de PDVSA. Y este caso de 1.200 millones de dólares se conecta con otro caso que también se conoció hace 2 días, que es el que involucra a los empresarios Luis e Ignacio Oberto, quienes, de acuerdo a la investigación, habrían realizado un fraude y un lavado de dinero de 4.600 millones de dólares. ¿Y por qué se vincula? Porque, de acuerdo a la información que se tiene, ellos habrían, antes de este caso de 1.200 millones de dólares, hicieron el mismo mecanismo. Prestaron bolívares, cobraron en dólares, y para mantener estas operaciones pagaron comisiones a funcionarios del Estado venezolano, específicamente de PDVSA. Ahora, yo tengo que preguntarte, César, porque es que son cifras que se pierden de vista en un país donde han llevado el salario mínimo a $4 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales. En uno de los casos se habla de 1.200 millones de dólares, por el cual sale a relucir Rudolph Giuliani, abogado del presidente Donald Trump, y en el otro, que probablemente es el mayor caso de corrupción que hay ahora mismo en el exterior, tú me corregirás si me equivoco, no sé si habrá alguno más, se habla de 4.500 millones de dólares que venían de Petróleos de Venezuela, también bajo el mismo esquema de préstamos en bolívares, ¿correcto? Exactamente. Ahora, yo tengo que preguntarte, César, tú decías, bueno, a manera de reflexión, que probablemente si no ocurre nada internamente, este tipo de iniciativas no conseguirán por sí solas un cambio en nuestro país. Sin embargo, es de destacar el trabajo de la justicia internacional, al menos en este caso concreto, para dar con el destino del dinero mal habido durante esta administración. Quisiera tu comentario al respecto. Sí, por supuesto que es muy importante, sobre todo cuando nosotros hemos visto por tanto tiempo la inacción de la justicia venezolana. Y lo he dicho a través de redes sociales, cuando el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, trató de accionar en diciembre del año 2017 contra la empresa Derwit, le hicieron un llamado de atención desde el Tribunal Supremo de Justicia y no pudo continuar. ¿Cuáles son las razones y motivos? Bueno, hay mucho detalle en esa historia que no pudiera contar por este momento, pero la verdad es que ayuda bastante, sí ayuda
el hecho de que haya procesos judiciales, no solo la sanción, sino procesos judiciales. ¿Por qué? Porque en el caso de Betancur López ha estado acumulando propiedades en España, en Europa, tiene cuentas en Suiza, y en todas partes se presentaba como el empresario exitoso que había logrado ayudar a Venezuela a salir de la crisis eléctrica y que era un emprendedor o que es un emprendedor, y se presentaba con su supuesto o presuntamente con un prestigio de gran empresario, utilizando, por cierto, abogados renombrados y muy caros para resolver sus problemas, sobre todo en España y en Estados Unidos. Ahora, cuando la justicia pone, o según lo que se está diciendo en el Miami Herald y en el Washington Post, la justicia estadounidense pone su foco en él, pareciera que se le está resquebrajando toda esa protección que ha tratado de construir para evitar ser llevado a un juicio que pudiera revelar otras conexiones importantes. No olvidemos que ya también en juicio está Roberto Rincón, y el juicio de Roberto Rincón ha llevado a la detención de Nervi Villalobos, de Rafael Reite, de César David Rincón, de Luis Carlos Díaz, todos ellos vinculados a la administración de los dineros de PDVSA y del sector eléctrico específicamente, y también en España está detenido Javier Alvarado, que fue el que le abrió la puerta a los negocios de Derwit en el sector eléctrico. Preguntarte acerca de las responsabilidades, César, y lo hemos hablado en otras ocasiones. Al menos estos dos casos estarían directamente relacionados con la administración o el entorno más cercano o el propio Nicolás Maduro. Quisiera tu comentario al respecto. Mira, los casos de corrupción en el sector eléctrico ocurrieron en la administración de Hugo Chávez, específicamente cuando hablamos de la crisis eléctrica. El caso de los 4.600 millones de dólares está entre la administración de Chávez y de Maduro. El caso de los 1.200 millones de dólares es la administración de Maduro. Ahora, hay varios eventos que llevan a indicar que fueron tanto en la administración de Rafael Ramírez en PDVSA, como de Eulogio del Pino, como de Francisco Martínez, más que en Ramírez y del Pino que Martínez, pero fueron hechos que ocurrieron en PDVSA, una industria que hoy sabemos en qué condiciones está. César Batis, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, editor del Pitazo, periodista de investigación, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el cerco de la comunidad, pero también de la justicia internacional sobre el entorno de la administración en Venezuela, lo cual, con el objetivo de promover una transición a la democracia de nuestro país. En estos dos casos concretos estamos hablando de una suma que supera, atención, los 5.000 millones de dólares, casi roza los 6.000 millones de dólares, solo dos casos de corrupción por dineros provenientes de petróleos de Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales ceibet.net.be, fompreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras Más, Palabras Menos. Nuestro siguiente invitado, Perkins Rocha, abogado, profesor universitario, quien forma parte de la Comisión de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional, ha promovido desde Soy Venezuela, como parte de esa organización, la aplicación del TIAR en nuestro país, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. La próxima semana hay una reunión de cancilleres en Bogotá, donde habrá decisiones. Gracias por atendernos, doctor Rocha, muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, a tu orden. Mucho interés de conocer una primera valoración de su parte acerca de esta reunión que se celebra la próxima semana en Colombia, de los países que conforman el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Una de las medidas que ha tomado el enviado especial de Estados Unidos tiene que ver con la restricción de viajes, suspensión de visas de funcionarios, de decenas de funcionarios que forman parte del equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Bueno, que eso forma parte de un elenco de acciones previstas en el tratado, concretamente en el artículo 8, que podríamos calificar como de diplomacia dura, ¿no? Cierre de líneas telegráficas, cierre de comunicaciones telefónicas. Todavía no hemos llegado a ese nivel, pero que deben ir conformando pues una visión homogénea sobre el problema que representa, no solamente para Venezuela, sino para el resto del continente americano, particularmente para la región circundante a Venezuela, un régimen que se está demostrando en la práctica ha financiado grupos subversivos y está dispuesto a desestabilizar el orden democrático continental. Me preocupa, ¿sabes qué, María Alejandra? Me preocupa un poco la visión que desde Venezuela tenemos de esta salida. Existe un grupo de personas que creemos que debemos de alguna forma optar por salidas de fuerza que hagan convertir esto en amenazas creíbles para que el régimen deje digamos, entienda que hay una sola salida, dejar el poder. Pero hay otro grupo, un sector democrático venezolano de la oposición que no cree en el TIAR o cree que su naturaleza no es de fuerza, sino es absolutamente diplomática. Y esto pasa por una etapa diplomática, pero lleva al fin y al cabo, concluye
como bien lo establece el artículo 8 del tratado, a la posibilidad de que se utilice el empleo de la Fuerza Armada. Y lo digo con toda responsabilidad, porque acabo de oír al diputado William Dávila, un diputado serio, trabajador por la causa democrática, además ilustrado, conocedor de la sociedad norteamericana, porque entiendo que estudió allá, diciendo que el tratado de TIAR, que el TIAR no es ciertamente no es guerrerista en los términos despectivos que ha dicho el régimen, pero concluye una salida de fuerza. Si no estamos dispuestos a asumir una salida de fuerza y si no creemos que en Venezuela existe un colapso generado por un grupo delincuencial y criminal, pues entonces echemos para atrás el TIAR, porque el TIAR solamente concluye una salida de fuerza. Si los grupos democráticos venezolanos no están convencidos de lo que vivimos en Venezuela es una tiranía y que solo planteando salidas de fuerza es que podemos salir de ella, pues bueno, dejemos de ser incoherentes, no planteemos el tratado internacional, vayamos a otro tipo de salida, pero no podemos ser incoherentes en el sentido de que hemos empleado mecanismos diplomáticos que al final de quemar etapas diplomáticas duras llegan a salida de fuerza para decir luego que no, que aquí no se quiere una salida de fuerza, sino simplemente incrementar sanciones, ¿no? No podemos ser incoherentes con esto. Si empezamos la tarea del TIAR, tenemos que culminarla. Y en ese sentido creo que muchos países han entendido ese clamor del pueblo venezolano, que a ratos pareciera no entenderla nuestra dirigencia. No sé si he sido claro con eso, María Alejandra. Perfectamente, doctor, pero me da la impresión, o al menos el embajador designado por la Asamblea Nacional en la OEA ratificaba que de momento ningún país ha expresado de los miembros del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, su interés de justamente participar o colaborar de una salida de fuerza. Yo le pediría un comentario al respecto. Bueno, es que el tratado no es, digamos, plantear el ingreso de Venezuela al tratado, el reingreso, después que el señor Chávez nos excluyó de ello y plantear el reingreso, asumir el reingreso, implica también asumir el itinerario que existe dentro del tratado para ir quemando o agotando etapas hasta llegar a la única solución posible que pareciera para el gran sector de Venezuela la salida de fuerza creíble. Es decir, ¿cómo pedirle a un país hermano, cómo pedirle a un gobierno de un país hermano como Colombia, como Brasil, incluso como Ecuador o Argentina o Perú, que intervenga en una coalición internacional venezolana, militar, de fuerza, si los propios venezolanos no nos los creemos? O sea, es decir, esto es un contrasentido. El TIAR es un tratado internacional de asistencia recíproca básicamente bélica, militar. No nos caigamos a mentiras. El TIAR es un instrumento que establece una importante cantidad de etapas diplomáticas que yo me permito con toda modestia calificarlas de diplomacia dura para agotar esas etapas y llegar a la salida bélica de fuerza. Y esa salida bélica de fuerza es la última etapa prevista en el artículo 8. Racionalmente tú tienes que darle la posibilidad a la fuerza ilegítima, usurpadora, de que se deponga. ¿Ok? Eso es racional, es una salida racional lo que hay, pero que digamos al final y afirmemos, no, esto no es para eso, entonces, bueno, dejen de seguir esta etapa, porque este camino llegará hasta un momento en que entonces tendremos que padecer, la sociedad venezolana tendrá que padecer todas las salidas, digamos, duras que existen, cortes de comunicaciones, de vías aéreas, postales, telegráficas, para al final no tomar la decisión que se va a tomar. Entonces implicaría el TIAR la concreción de unas salidas que más bien van a afectar a la sociedad y no van a sacar al régimen que está usurpando la presidencia de la República. No sé si me estoy explicando con esto. O sea, tenemos que volver a entender lo que significa la posición que hemos adoptado. Si la posición que hemos adoptado es creer que debemos constituir salidas de fuerza que hagan
al régimen deponer el poder, pues bueno, continuemos con el TIAR, pero impulsémoslo. Ahora, no, me parece inconcebible, con todo respeto, porque considero que es un diputado serio y es un profesional serio, lo que acaba de decir el diputado William Dávila, que el TIAR no es una salida de fuerza, sí es una salida de fuerza, y comprende en su artículo 8 la utilización, el empleo de la Fuerza Armada. En consecuencia, si no queremos una salida de fuerza armada, pues dejemos el TIAR entonces. Y indaguemos otra salida, y que algunos países consideren que no lo van a hacer, eso no significa que no lo hagan en un futuro. Las circunstancias políticas están cambiando día a día. Yo quisiera saber lo que puede estar pensando en este momento ciudadanos colombianos, ecuatorianos, brasileños, de las invasiones que el régimen ha pagado de alguna forma para ir a subvertir el orden de esos países, particularmente en Chile. Se ha demostrado la presencia de venezolanos pagados por el régimen venezolano, por el régimen de Maduro, tratando de organizar grupos para subvertir el orden de esas democracias. Entonces no representa un peligro el régimen venezolano. Si representa un peligro, entonces esos ciudadanos de otros países le exigirán a sus respectivos gobiernos tomen medidas en relación con esto. Y esta es la respuesta racional. La respuesta racional que desde la OEA y desde la ONU y desde pactos y tratados internacionales se ha dado para circunstancias como las que está viviendo América en este momento, que un régimen usurpador está financiando grupos violentos, civiles y armados en otros países para desestabilizar el orden, entendiendo que eso lo favorece su permanencia. De eso se trata entonces. Pero no tengamos, digamos, mensajes ambivalentes. Por un lado, decimos que hay una usurpación en Venezuela, por un lado decimos y denunciamos que este régimen está financiando grupos en otros países, y por otro lado decimos que no queremos ir a una solución de fuerzas. Es incoherente. Entonces, dejemos el TIAR a un lado, apartémonos. Bien. Doctor Perkins Rocha, gracias por atendernos, acompañarnos. Creo que el planteamiento de nuestro invitado está absolutamente claro. Él es abogado, profesor universitario, formó parte de la Comisión de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional y forma parte del movimiento Soy Venezuela. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Calla, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.